Para iniciar nuestro ciclo de conferencias, tenemos a continuación a la maestra Candelaria Avendaño Ballinas, jefa nacional del ISSSTE, jefa nacional de enfermería, que va a hablarnos precisamente de las estrategias directivas para impulsar a las centrales de esterilización del instituto. Tema muy importante a considerar por todas aquellas personas que tengan una posición de liderazgo y que tengan como responsabilidad no solamente mejorar los procesos, sino reconocer el importante trabajo que realiza el personal en una central de esterilización, así como establecer las estrategias de mejora que permitan que esas personas puedan adquirir mayores conocimientos y puedan tener las competencias necesarias para desempeñarse en estas áreas y en estas funciones tan importantes y trascendentes para los hospitales. Bienvenida, doctora Candelaria. Muchas gracias por su participación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Candelaria Guadalupe Avendaño Ballinas. Agradezco la invitación que me hizo la maestra Fabiola Casas al 15º Congreso Internacional de Esterilización y Desinfección Hospitalaria. El tema es estrategias directivas de enfermería para contribuir con el mejoramiento de las centrales de esterilización. Es así como, en la medida de la sociedad se complejiza, los sistemas y las organizaciones de salud se enfrentan a grandes retos con y para la sociedad y con la misma profesión. La inclusión de las enfermeras como profesionales motivadoras de cambio resulta aún esencial en el propio desarrollo de esta disciplina. Se reconoce como un fundamental liderazgo para este fortalecimiento en esta área, como es la enfermera. Sin esto no se podría reconocer nunca el carácter estratégico y la importancia de las acciones de enfermería entre los profesionales de la salud. En este sentido, quienes tenemos el privilegio de ocupar un cargo directivo y que además hemos tenido esa oportunidad de alcanzar niveles académicos como maestrías, doctorados, tenemos una gran responsabilidad de ampliar la visión de la profesión y del mundo en el que nos desarrollamos. Es por eso que la dirección es un elemento fundamental en el proceso administrativo y tiene una influencia decisiva en el éxito de un proyecto. El ejercer de esta manera eficiente la dirección de un área, de un departamento o de una institución como lo es un hospital, de una forma adecuada del ejercicio de la profesión, sobre todo la optimización de los recursos y en las mejores condiciones y la seguridad del paciente y la rentabilidad de los servicios que se gestionan. En ese sentido, es indispensable que todas las líderes de enfermería conozcan la institución y sus procesos, que identifiquen esas áreas de oportunidad. Si nosotros sabemos identificar esas áreas de oportunidad, podemos realizar un plan y con esto vamos a tener una visión al futuro. Definir en dónde está ese 80% de lo que hará que enfermería logre ejercer como una profesión independiente, cuando la teoría de Pareto dice que está centrado sobre ese 20% y el 80% ¿dónde queda? Dentro de las acciones básicas para la dirección, una etapa es la planeación. El tener una estrategia determinada para lograr el alcance de estos objetivos, esta estrategia empresarial se subdividirá luego de unas tácticas y acciones específicas que deberán llevar a cabo los diferentes departamentos para mejorar sus resultados en productividad, en rentabilidad, eficacia y eficiencia. En la fase de la organización, la dirección de enfermería
debe de influir en la construcción de un sistema de organización, así como procesos que se ajustan a la estrategia y los objetivos de la empresa. El uso de la tecnología y los estudios de recursos humanos son totalmente fundamentales para que se lleven a cabo una organización empresarial eficiente. Coordinar es una función directiva que requiere coordinar a las empresas y departamentos para que trabajen de forma conjunta con un objetivo común. Esto implica buscar el acuerdo, facilitar la comunicación y un adecuado flujo de información en el interior de una empresa. La dirección a los trabajadores en los procesos de trabajo ya definidos para orientarles a fin de que actúen del modo esperado y se puedan obtener buenos resultados. Esta función directiva requiere la toma de decisiones, muchas veces rápidas y otras muchas basadas en la información que es proporcionada por la propia empresa a través de la tecnología y sus diferentes mecanismos para recopilar datos que ayuden a una mejora de los procesos internos. Y supervisar nos sirve para que comprobemos que cada empleado realice su trabajo de acuerdo con las instrucciones que se le han encomendado. En instituciones tan complejas como son los hospitales, se promueve un modo de trabajar en el que los diversos departamentos configuren sus equipos, controlen y supervisen los procesos. ¿Cuál es la discrepancia? El que dirige no conoce el proceso, el servicio, el perfil necesario para desempeñar la función. Las jefas de enfermeras debemos de conocer qué se hace en una central de esterilización en todos sus procesos. No puede identificar tampoco las necesidades o las deficiencias, por lo tanto, tampoco tiene una visión al futuro. Sin una visión del futuro no hay posibilidad de dirigir. ¿Y la central de esterilización? Las jefas de enfermeras identifican el objetivo real de la central de esterilización, saben cuáles son las áreas en que se subdividen ese servicio, qué se realiza en el área de lavado, saben cómo controlar la limpieza, saben cómo validar si esa limpieza fue efectiva, conocen los equipos de lavado, saben qué tipos de empaques se manejan, la clasificación de los empaques, identifican los tipos de esterilizadores, los esterilizadores de vapor, las mediciones, los controles del proceso, la validación, conocen las condiciones que debe de tener el área de almacenamiento, como el sistema de climatización, los controles ambientales, la temperatura, humedad relativa. Identifican las necesidades de consumibles y a su vez gestionan estos. Se miden tiempos y movimientos en las centrales de esterilización. ¿Cuál es el plan de capacitación que se necesita para poder mejorar esos procesos? ¿Cómo y sobre qué se supervisa? ¿Hay algún documento que se ha utilizado para poder vigilar estos procesos? Todo esto debe de saber una jefa de enfermeras. La jefa de enfermeras debe de estar apegada a estos procesos. Es por eso que solamente nos quedamos con el concepto de la central de esterilización y equipos, pero realmente se le conoce como la central de reprocesamiento de dispositivos médicos reusables. No es un área de castigo, no es un área en donde vamos a descansar, no es un área en donde solamente se procesan gasas, no es un área en donde solamente esterilizamos. Se requiere de personal que esté completamente capacitado, que se profesionalice, que tenga capacitación continua en esta área.
El perfil del profesional debe de ser acorde a las responsabilidades que se tienen en insumos, equipos, material y procesos. Tiene un gran impacto en el proceso de atención continua del instituto, ya que aquí se controlan las infecciones asociadas a la atención a la salud. Es un área de soporte sin la cual el hospital no podría funcionar. Por eso, compañeras líderes, las invito a que se capaciten en esta área, en que conozcamos todos los procesos de los servicios de los hospitales. Primero, la formación de líderes. Es importante tener un perfil definido para los diferentes niveles y cargos. Debemos de identificar esas necesidades de formación formal e incidental. Si no lo podemos hacer formal, podemos practicar la capacitación incidental. Dignificar ese servicio como cualquier otro, con la importancia de un servicio tiene que tener la central de esterilización. Y apoyar a nuestros compañeros enfermeros que están comprometidos con esa área. Es fundamental que se forme al líder y al profesional para que se desarrollen estas estrategias comunes que permitan adaptar las estructuras de la organización y el funcionamiento a las nuevas exigencias que se están presentando, no solo de la sociedad o los propios profesionales, sino también de los directivos, que requieren de una gestión más eficiente de nuestros tramos de control. Es por eso que se proponen las estrategias. La primera es fortalecer el liderazgo de enfermería. Que la enfermera de la central de esterilización persiga el aprendizaje permanente. Los buenos líderes se mantienen al tanto de la investigación y los desarrollos tecnológicos para comprender los impactos que tienen en el campo de la enfermería, obteniendo a través de estos conocimientos sobre cómo integrar esas técnicas y técnicas y equipos mejorando en sus prácticas actuales. La capacitación de nivel de posgrado mejora las competencias, lo que esto permitirá la garantía adicional a los pacientes, a los compañeros que han adquirido la capacitación especializada requerida para brindar una atención segura y de calidad. Exploremos esas oportunidades que le permitan asistir a los talleres, a los seminarios, a los congresos, a las conferencias, a la capacitación continua, donde puede ampliar el conocimiento y establecer esos contactos con enfermeras líderes de esas áreas. Otra estrategia de liderazgo es la tutoría que va en ambos sentidos. ¿Qué quiere decir con esto? Que los beneficios de esta tutoría están en el desarrollo de habilidades de liderazgo para enfermeras y también funciona en ambos sentidos, en encontrar el mentor o ser el mentor. Esto llega buscando individuos cuyas habilidades de liderazgo de enfermería admire y guíelos para aprender cómo se involucran y motivan a los pacientes y a los compañeros. Luego, transfiera esos conocimientos que aprendió a todas las enfermeras que no tienen experiencia en esta área, lo que esto ayudará a esas nuevas enfermeras a tener éxito y le permitirá tener prácticas nuevas y habilidades de liderazgo. Otra acción de liderazgo es la confianza, que es una habilidad vital del liderazgo de la enfermería. Estas habilidades de liderazgo deben incluir una buena dosis de confianza en sí mismo y en otras personas de su equipo. Esto requiere desarrollar la autoconciencia y generar confianza entre los miembros del equipo. Los líderes efectivos también aprenden a controlar esas emociones, al comprender cómo estas emociones pueden afectar a los demás. Siempre intente establecer un tono positivo y posicione a todos para que tenga éxito en sus esfuerzos. Sé tu mejor entrenador y defiende a tu equipo. Otra estrategia de liderazgo es mejorar las habilidades de comunicación.
el ser líder o el ser jefa debe de tener un desarrollo de habilidades sobresalientes de la comunicación oral y escrita. Mejore estas habilidades de liderazgo de enfermería. Aprenda a escuchar a todos sus compañeros y a sus pacientes. Escuchar es la primera clave para la comunicación, seguida de ofrecer respuestas concisas y precisas. También debemos de participar. Un buen líder sabe cómo liderar y cuándo seguir. Sigue a las personas con ideas afines y incrementa tus conocimientos. Al unirte a organizaciones profesionales, te servirá para que puedas crecer. Establece esos contactos, lo que permite conocer y establecer relaciones con muchas personas, algunos de los cuales pueden ser grandes líderes que buscan seguidores entusiastas para ayudarlos a alcanzar sus propios objetivos. Asiste a conferencias estatales, nacionales de enfermería. También le permite reunirse a aprender de las enfermeras líderes en acción. La segunda estrategia se trata de la gestión del talento humano de enfermería. Tenemos que aprovechar ese talento que tienen esas enfermeras que desean estar en estas áreas, que sienten esa pasión. Y esta se basa en 4 fases. El reclutamiento y selección de personal. En esta fase, las actividades van dirigidas a cubrir las necesidades de personal, realizando un análisis de plantilla, así como la demanda de los trabajadores. Este análisis de plantilla nos permitirá tener una buena distribución del personal en esta área tan importante. Hay que evaluar el desempeño de los trabajadores. Esto se hace a través de mediciones de grado de cumplimiento de los objetivos y de la generación de valores de los empleados. El desarrollo de personas son aquellos esfuerzos que despliega la empresa para desarrollar profesionalmente a sus empleados. Y la retención del talento también es un desarrollo de una buena política salarial y otras iniciativas que van relacionadas con la generación de compromiso y motivación. Es por eso que tienes que llevar estos pasos. Primeramente, hay que diagnosticar el talento que cada empresa tiene. Evaluar si ese talento está asignado a las áreas adecuadas. Ubicar el talento en el puesto de trabajo correcto. Alentar el desarrollo y la retención del talento. Reclutar y seleccionar a otros talentos que tengan esa capacidad y conocimiento y sobre todo las competencias para poder desarrollar sus funciones en la central de esterilización. Y la estrategia 3, que van encaminadas a los estándares de certificación por competencias, que es la dirección de la central de reprocesamiento de dispositivos reusables, médicos reusables. Esta persona tiene que tener las competencias para realizar un plan anual de consumo de dispositivos médicos. Debe de realizar esos análisis retrospectivos de insumos que se necesitan para poder hacer la nueva planeación de lo que se necesitará en el próximo año. Esto tiene que ser acordado con las autoridades, las acciones a realizar en el siguiente periodo para las operaciones de estas áreas y que tienen que incluir los aspectos del personal, las instalaciones, los insumos y los dispositivos médicos. También en esta estrategia de certificación de la dirección de la central de reprocesamiento de dispositivos médicos, debemos de tener documentos que avalen este proceso, que describa el perfil del establecimiento, que analice sobre la productividad de este establecimiento y sobre todo de este servicio, que se diagnostique la operatividad de la central de esterilización, que se analice tiempos y movimientos, que se analice sobre la infraestructura de la central de esterilización, que se realice un informe de consumo de la central de esterilización, que se documente y se informe sobre los eventos de seguridad del paciente, el rol de actividad del personal que esté completamente preparado para esta área.
el avance de programas de mantenimiento preventivo, el avance de programas de mantenimiento de las instalaciones, el control de dispositivos médicos del último año, el protocolo de realización de dispositivos médicos de un solo uso y el protocolo de procedimientos para la requisición, recepción, procesamiento y devolución de implantes. También la persona que tenga las competencias para poder estar en este servicio debe de tener los siguientes aspectos. Sobre todo, conocer del proceso administrativo para que pueda lograr sus objetivos. Debe realizar análisis de riesgos. Debe conocer los análisis de presupuestos y costos. Debe de tener actitudes, hábitos y valores como iniciativa, orden y perseverancia. Debe de supervisar al personal de la central de esterilización. Trabajo no supervisado, no hay éxito. La supervisión de estas personas que realizan el proceso de limpieza, desinfección, esterilización de los dispositivos médicos. Listas de cotejo de supervisión de desinfección de alto nivel para que se pueda controlar el proceso. La evaluación del desempeño de las tecnologías biomédicas de la central de esterilización, como tener listas de cotejo de validación del funcionamiento de lavadoras automatizadas, la lista de cotejo de la validación del funcionamiento de los esterilizadores de vapor, lista de cotejos de validación del funcionamiento de la selladora térmica, listas de cotejo de validación del funcionamiento de la lavadora ultrasónica y la lista de cotejo de validación del funcionamiento del esterilizador de baja temperatura. También la lista de cotejo de validación del funcionamiento de la incubadora. Todo esto deben de saber las líderes de enfermería. Aquellas personas que están dirigiendo deben de conocer que deben de supervisar estas listas de verificación y todo el proceso de la central de esterilización. También deben de evaluar la calidad para el uso de dispositivos médicos. Verificar que se realicen acciones para evaluar la funcionalidad de dispositivos médicos. Listas de cotejo de evaluación de calidad de estos dispositivos. Para eso, la Jefatura Nacional de Enfermería del ISSSTE se ha propuesto dentro de sus estrategias de dirección basados en el estándar 1363 con el título Gestionar la central de esterilización, reconocer a esos líderes de las centrales de esterilización y que a través de ellos se realicen el diagnóstico situacional de las centrales de esterilización para poder conocer el estado en que se encuentran. Profesionalizar a las líderes de las centrales de esterilización de todas las unidades médicas que se encuentran en el país. Trabajar y construir en las herramientas administrativas que nos puedan permitir llevar el control del proceso. Estandarizar los procesos en las centrales de esterilización en todas las unidades que tengan una central de esterilización. Y realizar listas de verificación de procesos para que nosotros podamos supervisar esas áreas y podamos llevar un mejor control. Es así como les pido, jefas de enfermeras de todo el país, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, del IMSS, de todo el sector salud, que pongamos atención en esta área. Esta área es igual de importante que cualquier servicio. Las invito a que se capaciten, las invito a que apoyen a esas enfermeras que se encuentran trabajando en un área tan importante como es el área de la central de esterilización. Muchas gracias.
aerosoles son considerados como una subcategoría de partículas suspendidas a la atmósfera desde los ecosistemas terrestres y marinos. Estos consisten en componentes tanto animados como inanimados. Para hablarnos del rol de los bioaerosoles en la transmisión de los patógenos emergentes, es un gusto para mí presentar al maestro César Augusto Sánchez Solís. Él es licenciado en Química, farmacéutico y biólogo por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Es diplomado en Investigación Clínica y Epidemiológica por la misma Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM y es máster en Enfermedades Infecciosas y Tratamiento Antimicrobiano por la Universidad Cardenal Herrera de España. Le damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos al 15º Congreso Internacional de Esterilización y Desinfección Hospitalaria, denominado Contexto Profesional de la Esterilización en Situaciones de Crisis. En esta ocasión, hablaremos acerca del rol que tienen los bioaerosoles en la transmisión de patógenos emergentes. Soy el QFB César Augusto Sánchez Solís y les saludo desde México. Como antecedentes o preámbulo, tenemos que los bioaerosoles van a tener un impacto en la salud siempre de manera nociva. La exposición a gotitas producidas por los fenómenos como es el caso de la tos y los estornudos de personas infectadas, o bien con el contacto de superficies contaminadas por gotitas, como es el caso de algunos fomites, se ha percibido ampliamente como los modos de transmisión dominantes de los patógenos respiratorios. La transmisión aérea de patógenos se ha subestimado enormemente, principalmente debido a una comprensión insuficiente sobre el comportamiento que tienen los bioaerosoles, además de toda la atribución errónea a todas las anécdotas que había desarrollado anteriormente. En la actualidad, el contexto de la pandemia de SARS-CoV-2 en la enfermedad de COVID-19 nos ha llevado como científicos a retarnos para comprender cada uno de los mecanismos que están implicados. Cabe destacar que esta vía de transmisión no va a ser exclusiva solo para virus respiratorios, sino también para otros tipos de patógenos emergentes en los cuales hemos estado en contacto desde hace mucho tiempo. Se entiende como una enfermedad infecciosa emergente como aquella en la cual es provocada por un agente infeccioso recientemente identificado y anteriormente desconocido, capaz de causar problemas de salud pública a nivel local, regional o mundial. Ok. Para entrar en el contexto, para que exista una enfermedad infecciosa, necesitamos que estén constituidos 3 grandes elementos, o lo que le llamamos la triada de las infecciones. Necesitamos una fuente infecciosa en la cual es propia del enfermo, es decir, una infección endógena, o en el que también pueden estar involucrados otros enfermos, personal sanitario, el ambiente, y es lo que le denominamos una infección de tipo exógeno. Dentro de esto también convergen factores de riesgos o bien un paciente sano o entre comillas que encuentre cada uno o tenga un factor de riesgo o varios y que lo va a hacer susceptible a uno de estos agentes. Dentro de los factores de riesgos de tipo intrínsecos, es decir, propios del paciente, está la edad. Y nos referimos a la edad a lo que vienen siendo extremos de la vida. Un adulto mayor, donde por cuestiones fisiológicas, el sistema inmunológico se ha ido deteriorando por lo largo de los años, versus a un neonato o recién nacido, donde toda esta maquinaria inmunológica apenas comienza a desarrollarse, son los puntos más susceptibles para ser interceptados por algún patógeno emergente. Además, todas las comorbilidades desempeñan un papel más que importante e interesante, ya que cada una de esas enfermedades, como es el caso de las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica, van a tener un impacto y van a venir a modificar prácticamente el comportamiento del sistema inmunológico. Además, también deben de existir factores de riesgos externos al paciente, es decir, factores de riesgo de tipo extrínseco, entre los cuales se encuentran el uso de las vías,
como es el caso de una vía periférica, una vía central, sondas, y no solamente me refiero a una sonda urinaria, una sonda gastrointestinal, nasoyeyunal, etcétera. El tipo de cirugía, ¿sí?, que viene de la mano con el tipo de herida quirúrgica. Y por supuesto, los antibióticos de amplio espectro. Además, debe existir una vía o un mecanismo de transmisión en el cual pues, puede estar catalogado como directo, en las que las manos de los profesionales sanitarios, pues desafortunadamente son la vía más frecuente de contagio. Pareciera paradójico que en pleno siglo XXI la higiene de manos siga siendo un reto en cada uno de nosotros. Indirecto, como es el caso de los fomites, agua contaminada, alimentos e incluso el aire. Y refiriéndonos a la parte de fomites, bueno, cabe destacar que un fomite no es otra cosa más que una superficie inanimada, es decir, que no posee vida, ¿sí?, que no tiene vida propia, pero sí tiene la capacidad de poder transportar diferentes tipos de microorganismos. En este caso, pues hablaremos en general de agentes patógenos. Dentro del contexto que tenemos, bueno, nos enfocaremos en este momento a lo que viene siendo la transmisión por vía aérea. Esto no va a excluir a la importancia, ¿sí?, de las diferentes vías o mecanismos de transmisión, como es el caso de contacto directo, contacto indirecto, ¿sí?, entre otros. En la transmisión por vía aérea se refiere prácticamente a la diseminación en el aire de todos aquellos microorganismos presentes en microgotas, es decir, partículas que tienen un diámetro menor a 5 micras. Además de que pueden utilizar como vehículos, pues partículas de polvo, escamas cutáneas, y cabe destacar que este tipo de vía va a tener una particularidad o algo muy específico. Las partículas pueden permanecer suspendidas durante periodos prolongados. Por lo tanto, cuando estas son dispersadas por corrientes de aires e inhalados en sujetos susceptibles, pues van a ocasionar parte de la enfermedad. Cabe destacar que en este contexto también hay que vincularlo con lo que viene siendo la patogenicidad y los factores de virulencia de los diferentes agentes patógenos, ¿sí? Porque cada uno de ellos es lo que lo va a hacer diferente y al mismo tiempo vamos a poder predecir, porque para eso sirven los factores de virulencia, para poder predecir cuáles son las estrategias a seguir para evitar precisamente un proceso infeccioso. Algo muy interesante que quiero recapitular es que todos los microorganismos o todos los tipos de forma de vida microbiológica, hablando de virus, hongos, bacterias, ninguno de ellos tiene la capacidad de poder volar. Pareciera paradójico, pero efectivamente, estructuralmente hablando, ninguno cuenta con algún aditamento como el caso de algunas alas, por ejemplo, como las aves, la mariposa o insectos, ¿sí? Todos los microorganismos, ninguno tiene la capacidad de poder volar por sí solo. Lo que sí se tiene es que cuando se encuentran dentro de este tipo de partículas, sobre todo en las microgotas, pues se va a dar la oportunidad de que estos puedan permanecer suspendidos en el aire. Más adelante abordaremos parte de las características físico-químicas, las cuales son determinantes en el tamaño de las partículas. Con respecto al tamaño de las partículas y específicamente por bioaerosoles, cabe destacar que en este momento no quise citar una definición de bioaerosol, ya que actualmente no ha existido una modificación a todas las definiciones que se han plasmado anteriormente, ¿sí? Se siguen manejando que los bioaerosoles pues no son otra cosa más que partículas que pueden transportar o estar constituidas por plantas, animales, microorganismos, etc. Lo que sí quiero destacar es que los bioaerosoles pues se refiere o nos vamos a enfocar en un tamaño de partícula que es considerado para nosotros crítico, ¿sí? El tamaño de partícula es importante, ¿por qué razón? En el caso de la transmisión por gotículas respiratorias, esto se refiere a las gotas de flush. Bueno, recordemos que las gotas flush pues hacen referencia al médico bacteriólogo alemán
que demostró que cuando son expedidas al aire, ¿sí?, van a ser nebulizadas a través de acciones como es el caso de toser, estornudar, escupir o incluso mientras se hablan, se pueden estar generando este tipo de partículas. Mientras que la transmisión por núcleos goticulares, pues se refieren precisamente a lo que conocemos como los núcleos de Wells. Los núcleos de Wells se consideran residuos de las gotitas de flush que han sido evaporadas. Cada uno de estos va a jugar un papel relevante porque en el contexto de la pandemia, bueno, estábamos claros o quizás estábamos confundidos sobre si el tipo del tamaño de partícula iba a ser el necesario para poder obtener una dispersión en la vía aérea y de esta manera poder infectar a un sujeto susceptible. Dentro de los conceptos, bueno, los bioaerosoles, recordamos que son partículas microscópicas, líquidas, sólidas o semisólidas que son tan pequeñas que pueden permanecer suspendidas en el aire. En este gráfico que les presento es uno de los estudios recientemente publicado en una de las revistas más prestigiosas, como es el caso de Nature. Nature lo que nos da es parte de la evidencia de cómo el tamaño de la partícula, específicamente hablando de los bioaerosoles, que es lo que les estaba mostrando en la diapositiva anterior, si era una gota flush o un núcleo de Wells. Dependiendo del tamaño de partícula, era el tiempo que esos iban a ser precipitados hacia una superficie. En otras palabras, pues precipitados al suelo. O bien, iban a poder estar o permanecer suspendidos durante un periodo prolongado. Y precisamente aquí, a través de las pruebas que se hacen a través de la aerobiología, ¿sí?, que es la ciencia encargada que se va a estudiar a los bioaerosoles, bueno, observamos que partículas con un tamaño de 100 micras, ¿sí?, pueden permanecer suspendidas en el ambiente hasta 5 segundos, mientras que conforme va disminuyendo el tamaño de la partícula, como es el caso que se asemeja a los núcleos de Wells, pues bueno, puede permanecer suspendido en un mayor periodo. En este gráfico representan a una partícula de 5 micras que puede permanecer suspendidas hasta más de 33 minutos, a diferencia de una micra que puede permanecer suspendida hasta 12 horas. Esto cobra importancia, sobre todo, porque quizás en este momento nos estemos enfocando en la comprensión de los mecanismos por los que está involucrada la infección de SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19. Sin embargo, eso es algo que nosotros ya deberíamos de tener manejo desde antes, porque patógenos emergentes a lo largo de la historia de la humanidad se han ido presentando, ¿sí? Sin embargo, pues ahorita estamos enfocados en COVID-19, pero este antecedente debería de ser igual de relevante incluso para una pseudomonas, para una E. coli, para el virus de la influenza, ¿sí? Tal es el caso de sarampión, entre otras, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque si partimos de estos estudios o esta evidencia, pues bueno, cobra la importancia del por qué no debemos de mantener espacios cerrados, no solamente en el contexto de SARS-CoV-2 o COVID-19, sino que esto pues puede aplicar para los diferentes patógenos emergentes que se han ido presentando. ¿Por qué razón? Al no existir un intercambio de flujo de corrientes de aire, ¿sí?, lo que estamos haciendo en un espacio cerrado, pues es prácticamente tener una mayor exposición derivado al tamaño de la partícula que puede transportar cualquier agente patógeno, ¿sí? No solamente virus, ¿sí? Por eso estamos dando este contexto que no es exclusivo para SARS-CoV-2, sino que puede ser para otro tipo como es influenza, sarampión, viruela, sino también para algunos agentes patógenos como es el caso de las esporas, que son formadas por algunos hongos. También puede ser el caso para algunas esporas formadas por algunas bacterias, específicamente las gram positivas que tienen la capacidad de formar esporas clínicamente relevantes como Clostridioides difficile, Bacillus anthracis, Bacillus tetani, solo por citar algunos, ¿ok? Entonces, este gráfico demuestra bien cuál es el comportamiento
de cuánto tiempo puede permanecer suspendidos, porque volvemos a lo mismo. Los microorganismos no tienen la capacidad, ¿sí?, hablando en cuestiones fisiológicas o anatómicas, ¿sí?, pues de poder volar por sí mismos. Lo que sí se puede hacer es que estos puedan permanecer suspendidos durante periodos prolongados. Cabe destacar que también aquí viene algo muy relevante. En muchas ocasiones, el desconocimiento nos va a llevar a tomar acciones o decisiones que, pues desafortunadamente, en lugar de beneficiarnos, nos van a llevar a una consecuencia mayor. Por ejemplo, en el contexto de SARS-CoV-2 o COVID-19, muchas personas lo que utilizaban era este tipo de aspersores y aparatos que lo que hacían era generar un tamaño de partícula tan pequeño, ¿sí?, que si una partícula viral de SARS-CoV-2 se encontraba sobre una superficie inerte y que en ese momento no representaba un riesgo mayor, porque precisamente se le ha pedido a todo el profesional sanitario, a todas las personas, que nos lavemos las manos después de tocar diferentes superficies, ¿no? Una higiene de manos correcta. Bueno, si esto no se sigue como tal, pues lo que hacían es que por el miedo, la desinformación, este tipo de aspersiones o, mejor dicho, acciones mecánicas a lo que iban a llevar es a la generación de bioaerosoles. Y que precisamente en este momento pues era cuando se iba a convertir ya en un problema, ¿sí?, que iba a tener pues incluso un impacto pues clínico. Porque si una partícula viral, repito, de SARS-CoV-2 que estaba en una superficie inerte, al ser aerolizada, ¿sí?, a través de todos estos productos de limpieza y todas estas cuestiones de nebulizadores, etcétera, pues es como iba a llegar precisamente al tracto respiratorio. Y si en ese momento la capacidad de infectar era menor, lo único que hicimos con este tipo de acciones pues fue aumentar la probabilidad de que una partícula viral de SARS-CoV-2 pues llegara al tracto respiratorio de una persona susceptible. Y precisamente en esto lo resumimos como es el proceso aerobiológico de los bioaerosoles, porque va a existir, vamos a partir de una producción que puede ser pues una fuente, en este caso puede ser el ser humano, una persona, un paciente que tenga la infección por SARS-CoV-2, ¿sí? Digo, eso no es exclusivo porque puede ser incluso un animal, puede ser incluso un microorganismo, como es el caso de una bacteria, un hongo que tiene la capacidad de producir esporas y que obviamente va a liberar, ¿sí?, este tipo de partículas y que, bueno, al tener un tamaño de partícula menor a las 100 micras, pues va a ser transportada, incluso en la bibliografía van a encontrar el término aerolizada, ¿sí? No comparto mucho el término, yo prefiero llamar transporte, ¿sí? Va a ser transportada y finalmente va a ser depositada hacia una superficie. Recordemos que, bueno, estas partículas van a permanecer suspendidas durante periodos prolongados, pero esto no quiere decir que siempre vamos a tener partículas en el medio ambiente, ¿no? En algún momento tienen que empezar a precipitar hacia el suelo o la superficie. Entonces, esto es importante porque las intervenciones o las acciones de tipo mecánico, ¿sí?, sobre todo en el contexto de pandemia, cuando empezamos a usar este tipo de productos o que la aspiradora de no sé qué o el aspersor de no sé qué cosa y la octava maravilla del mundo que nos andaban ofreciendo, lo único que estábamos haciendo pues era resuspender este tipo de partículas que iban a transportar, pues ya les mencioné, no solamente agentes virales, sino también pueden ser agentes micóticos, como es el caso de hongos, ¿sí?, y también agentes bacterianos. Y pareciera que esto se volviese pues un ciclo vicioso, porque en el momento que se resuspende la partícula, bueno, dependiendo del tamaño que tenga, pues también esto es lo que iba a provocar que otra vez permaneciera durante un periodo prolongado. Si la partícula originalmente, a través de los estudios que hemos tenido, bueno, permanecería suspendida durante 12 horas, hablando de una partícula de 1 micrómetro, por ejemplo, al generar ese tipo de acciones, pues bueno, lo que hicimos fue volver a resuspender y que la partícula tuviera la capacidad de permanecer otras 12 horas más. Entonces, prácticamente estamos hablando ya de un periodo mayor al provisto. Características físico-químicas, que es prácticamente el punto medular de todos los aerosoles, como es el caso de las gotas flush
o de los núcleos de Wells, pues bueno, tiene que ver el tamaño, y ya lo vimos por la capacidad de poder permanecer suspendidos, ¿sí? La carga viral o también la inefectividad, refiriéndonos cuando estas partículas son derivadas de agentes infecciosos, como es el caso de virus, ¿sí? Otras cuestiones o componentes químicos, como es el caso de electrolitos, proteínas, agentes surfactantes, el valor o el rango del pH, ¿sí? Y algo muy importante que no debemos de perder de vista: la carga eléctrica que adquiera la partícula. ¿Por qué? Porque precisamente esto es a través de interacciones electrostáticas lo que va a favorecer que también las partículas sean suspendidas o no en el aire, ¿ok? Y por supuesto, pues se debe también a las propiedades aire líquido. Dependiendo del tipo de fluido con el cual esté constituida la partícula, pues va a ser lo que marque la diferencia entre la densidad del aire, ¿sí? Y el fluido, lo cual va a marcar la tendencia de que si este es menos denso que el aire, va a tener la capacidad de permanecer suspendido durante un mayor periodo. A diferencia, si es una densidad mayor que la del aire, inmediatamente la partícula va a ser depositada o va a ser arrastrada, o por el efecto de la gravedad, pues va a ser llevada hacia el suelo o la superficie donde está involucrado. Dentro de los factores ambientales que van a determinar un papel importante en la transmisión de agentes patógenos emergentes por vía aérea, pues tiene que ver con algunas cosas, como es el caso de ciertas variables o ciertos factores. Por ejemplo, la supervivencia de los virus en aerosoles, que también es conocida como persistencia, como estabilidad o retención de la infectividad, pues se determina comúnmente de manera experimental utilizando un tambor giratorio, lo cual nos va a permitir analizar los diferentes flujos de aire, si es un flujo turbulento o no, entre otras cosas. Y bueno, que además nos va a permitir que los aerosoles permanezcan suspendidos durante un periodo de tiempo mayor, pues en una cámara cerrada o en una habitación cerrada. De hecho, de aquí es donde parten las recomendaciones de la OMS de evitar lugares cerrados durante el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, ¿sí? La temperatura, pues va a ser fundamental, ¿sí?, ya que este tiene un impacto para mediar la supervivencia y la transmisión de virus en aerosoles. Probablemente porque, bueno, se afecta la estabilidad de las proteínas, lípidos y material genético que componen al virus. Cabe destacar, y ponernos un poco en el contexto, recordemos que los virus, ¿sí?, para hablar desde la clasificación, bueno, se catalogan de dos formas: virus envueltos y virus desnudos. Los virus envueltos, ¿sí?, tienen estas características, que en la membrana tienen una membrana lipídica que va a recubrir al material genético. Esta membrana lipídica pues es rica en proteínas y por ende en lípidos, que tiene un papel fundamental: proteger el material genético de la partícula viral. ¿Por qué razón? Bueno, recordemos que una partícula viral fuera, ¿sí?, de una célula sin metabolismo activo, pasa a ser prácticamente una macromolécula. Una partícula viral necesita forzosamente una célula con metabolismo activo para poder iniciar todo el proceso de replicación viral. Fuera de ella no tiene esta capacidad. Entonces, parte de cómo se obtiene la envoltura de esta membrana lipídica, pues tiene que ver del lugar de donde estén saliendo. Por ahí les había puesto en las características físico-químicas el papel que juegan los electrolitos. Y alguien podría decir, bueno, ¿y cómo es que una partícula viral va a adquirir electrolitos? Bueno, por ejemplo, un enfermo de SARS-CoV-2, pues al estornudar, al toser, a través de toda la zona del tracto respiratorio, va a ir adquiriendo todas estas características: electrolitos, un pH que lo va a lograr mantener hacia al fisiológico para que éste pueda mantener la envoltura, lípidos, proteínas, entre otras cosas. Y bueno, eso es importante. ¿Por qué razón?
porque el tracto respiratorio superior se mantiene unos grados más fríos que a diferencia de los pulmones, lo cual, pues bueno, esto nos ha llevado a la hipótesis de pensar que pues se sugiere una mayor capacidad de replicación en el tracto respiratorio superior por este factor importante como es el caso de la temperatura. Y esto no es exclusivo, les digo, para cuestiones virales, sino también para otro tipo de agentes patógenos. Pasó con el primer SARS-CoV, ¿sí? El SARS-CoV-1, si lo queremos llamar así, que no está mal empleado el usar el 1, SARS-CoV-2, el virus de la influenza, bueno, son más estables a temperaturas bajas, ¿sí? Posiblemente debido a la tasa de descomposición más lentas que tienen, y bueno, a que precisamente la envoltura lipídica pues es más fuerte debido al rico contenido que hay de los fosfolípidos. Con respecto a lo que viene siendo la humedad relativa, pues bueno, cuando se modula la tasa de evaporación y se da el tamaño del equilibrio de los aerosoles, la humedad relativa afecta su transporte y la viabilidad de los virus que contienen en ellos. Los aerosoles respiratorios se van a evaporar cuando se liberan del tracto respiratorio al ambiente a medida que pasan a un ambiente saturado, ¿sí? A una humedad relativa más baja. Y se espera que el proceso de evaporación tome unos segundos. Eso también es determinante con respecto al tamaño de la partícula. No me refiero a la partícula viral, sino a la partícula del bioaerosol. Si es una partícula de 100 micras o 5 micras, bueno, parte de esto está influenciado por la humedad relativa. Prácticamente por la diferencia de las presiones de vapor que se van a encontrar entre el aire y el fluido en el cual va a estar constituida. Otro punto a considerar, pues, es la radiación ultravioleta. Bueno, la radiación ultravioleta inactiva rápidamente al virus, como es el caso del SARS-CoV-2, en el medio de cultivo a granel y en aerosoles, las longitudes de onda que se encuentran en la luz solar a nivel del suelo, ¿sí? Es muy importante tener en claro esos conceptos, que pese a que es luz ultravioleta o radiación ultravioleta, perdón, pues hay diferentes longitudes de onda dentro del espectro, ¿sí? De la luz ultravioleta, que bueno, va a inferir sobre cuál tipo de microorganismo va a afectar. La radiación ultravioleta daña el material genético, ¿sí? Provocando la inactivación de los virus. No obstante, se debe de tener precaución durante el funcionamiento de las lámparas de desinfección ultravioleta, pues para evitar el contacto directo entre los ojos y la piel. Y que esto, pues en lugar de beneficiar al paciente, represente pues un riesgo. La transmisión aérea de virus respiratorios involucra prácticamente todo el proceso aerobiológico que les había presentado anteriormente. Dentro de la primera fase, pues se debe a la generación y exhalación. La generación por diferentes mecanismos, como es el caso de toser, como es el caso de estornudar, ¿sí? En donde está influido también los diferentes sitios de generación que van a llevar una carga viral, además del tamaño y la distribución de la partícula. Por ende, también todo lo que implica el número de viriones que van a estar presentes en el aerosol. Además, en la fase 2, donde va a estar involucrado ya el transporte, pues bueno, eso tiene que ver, ¿sí? Precisamente con el tipo de flujo de la corriente que se van a encontrar. Si es un flujo turbulento, pues va a aumentar la velocidad también. Eso va a impactar también en el tiempo de suspensión, en el tiempo que va a permanecer suspendida una partícula en el ambiente, ¿sí? Y por supuesto, la diferencias que hay con respecto a la persistencia, ¿sí? De las partículas virales o de los agentes virales influenciados por la temperatura, la humedad relativa, entre otros, ¿sí? Y bueno, una fase 3 en la cual pues va a existir una inhalación y una deposición y en este momento comienza el proceso de infección. ¿Por qué razón? Porque en este momento, en esta fase, mejor dicho,
la partícula viral ya ha encontrado una célula que va a comenzar prácticamente con todo el mecanismo de replicación viral, ¿sí? Y lo cual, pues bueno, si es un agente o un sujeto susceptible, por ende, va a dar como resultado la infección. Ahora, pareciera que esto es relativamente nuevo, pero no, ¿sí? El mal contexto o la mala comprensión que teníamos con respecto a esta vía aérea, pues era porque no se estaba considerando algo que en epidemiología cobra relevancia, como es el caso del ritmo básico reproductivo o R0 o R0, ¿sí? El R0 no es otra cosa más que el número promedio de casos nuevos que va a generar un caso a lo largo de un periodo infeccioso, ¿ok? Prácticamente esto quiere decir la capacidad que tiene un sujeto que ya ha sido infectado de infectar a diferentes sujetos. ¿Por qué razón? Porque a partir de este argumento se basó en una creencia de larga data, ¿sí? De que, pues bueno, todas las enfermedades transmitidas por el aire debían ser altamente contagiosas. Sin embargo, pues ahora se sabe que no existe una base científica para tal suposición, porque las enfermedades transmitidas por vía aérea o por el aire, pues van a exhibir una R0, ¿sí? Con valores que, bueno, pues van a fluctuar. Por ejemplo, para el caso de tuberculosis, que puedo utilizar una vía aérea, ¿sí? Derivado a la generación de los núcleos de Wells, pues el ritmo básico reproductivo o R0 es de 0.26 a 0.43, ¿sí? Es una infección bacteriana obligada transmitida por el aire, pero que es menos transmisible por la enfermedad de COVID-19, que tiene un R0 de 1.4 a 8.9. Entonces, esto es lo que nos llevó a suponer que SARS-CoV-2, ¿sí?, no podía emplear esta vía de transmisión debido a que, si fuese así, tendría que ser altamente, pues, contagiosa. Prácticamente hablaríamos de que si un sujeto estaría enfermo, pues prácticamente el resto de la población lo estaría, ¿sí? La población a nivel mundial, porque pues el aire es algo que no podemos controlar en cierta manera y tampoco es que podamos establecer barreras mecánicas o físicas para evitar tener un aire diferente al que se encuentra de un interior a un exterior, solo por mencionar un ejemplo. Ahora, cabe destacar que el solo hecho de hablar del aire, pues también puede funcionar como un vehículo. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener ahí patógenos que se transmiten a partir del aire, ¿sí?, partiendo de un paciente que está infectado y que la adquisición por parte del paciente susceptible pues va a ser por vía respiratoria. Tal es el caso del síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, los norovirus, los rinovirus o inclusive el caso de Mycobacterium tuberculosis. También, pues patógenos que han demostrado que pueden transmitirse por el aire a partir de superficies contaminadas o pacientes infectados, pero que la adquisición no suele ser respiratoria, como es el caso de las enterobacterias, Acinetobacter, Clostridoides difficile, entre otros, ¿sí? Y además, pues a todos aquellos patógenos considerados tradicionalmente como aéreos, como es el caso de Aspergillus, Bacillus, ¿sí? Pues bueno, esa es una clara referencia hacia los hongos y tipos de bacterias que tienen la capacidad de generar esporas. Y bueno, como está involucrado también un fluido para la generación de bioaerosoles, esto nada más que nos sirva como recordatorio, bueno, pues que el agua también es un reservorio y al mismo tiempo puede funcionar como una fuente de infección, ya que hay microorganismos que habitualmente pues se pueden encontrar incluso en el agua sanitaria, como es el caso de Legionella, micobacterias no tuberculosas, ¿sí? También algunos hongos, como es el caso de Aspergillus y Fusarium, y también pues aquellos oportunistas que van a contaminar los grifos o los desagües a partir del lavado de fomites o de las manos del personal sanitario, como es el caso de Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Otros no fermentadores como Acinetobacter baumannii, Stenotrophmonas
maltófila, Burkholderia cepacia, enterobacterias como es el caso de Klebsiella pneumoniae. Y es que esto es importante considerar porque muchas veces en los entornos sanitarios pareciera que eso es algo que se nos olvida. Y les decía, acciones mecánicas pueden generar pues la liberación de bioaerosoles. Y si en estos bioaerosoles o en este tipo de partículas se encuentran ya estos microorganismos, pues ténganlo por seguro que pues vamos a empezar a ver un mayor número de agentes infectados. Y pues con base en este contexto, bueno, es como se ha logrado explicar, ¿sí? Y se ve claramente en este diagrama, para el caso de la enfermedad de SARS-CoV-2, la enfermedad causada por SARS-CoV-2, como es el caso de COVID-19, pues bueno, una persona infectada pues tiene la capacidad de estar generando constantemente bioaerosoles, ¿sí? Que van a variar del tamaño de partícula, depende de dónde salga esta partícula. Si sale directamente de los pulmones, si sale directamente de la laringe o si sale solamente de la cavidad oral. Entonces, estas partículas pues van a ser liberadas al medio ambiente y dependiendo el tipo de partícula, pues es el mecanismo de transmisión que va a seguir. Para hacer una vía aérea necesitamos pues menores a 5 micras, lo cual pues nos va a llevar a una dispersión, ¿sí? Que nos va a ayudar a que estas permanezcan suspendidas durante un mayor periodo y de esta manera pues van a ser inhaladas por un sujeto susceptible. Este mismo esquema nos pudiera servir, por ejemplo, cuando se presenta un brote o una epidemia, como es el caso por un agente involucrado como una espora para Clostridioides difficile. Lo complicado del brote es el manejo de la espora, porque prácticamente la espora también es muy pequeña, va a utilizar la vía aérea, ¿para qué? Pues para poder suspender y ser inhalada en un sujeto susceptible. Entonces, si se dan cuenta, la vía aérea pues tiene no solamente una implicación a nivel de microorganismos, como es el caso de virus, sino también hongos, bacterias, esporas, entre otras. Entonces, prácticamente, esto es lo que nos ha llevado a entender el por qué debemos de cuidar en nuestro entorno sanitario y evitar a toda costa la generación de bioaerosoles. Algo muy importante a destacar es que muchas veces creen que un ambiente frío pues nos va a ayudar a evitar el desarrollo o la propagación de diferentes microorganismos. Y ya lo vimos claros, que hay diferentes microorganismos que tienen un papel importante con la variable temperatura para el caso de la persistencia. Sí, temperaturas por abajo de los 6 grados centígrados les van a ayudar a persistir en superficies inertes durante largos periodos. Además de que la humedad, ¿sí?, pues va a jugar un papel importante porque además de estar involucrados, por ejemplo, el agua, pues es el principal componente de las biopelículas, pues puede estar involucrado precisamente para la generación de este tipo de biopartículas. Bueno, de mi parte es todo. Espero y este tema sea ameno y esto nos ayuda a entender que todas nuestras acciones, todas las decisiones que tomemos dentro y fuera del contexto de una pandemia, de un entorno sanitario, nos deben entender que van a tener un impacto en todos. De mi parte, no me queda más que agradecer. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Agradecemos al maestro César Augusto Sánchez Solís tan excelente presentación.
Dando continuidad al programa académico para el día de hoy, vemos que durante el tiempo transcurrido a través de los años y el avance del desarrollo tecnológico, el ser humano ha requerido de los elementos más indispensables para el resguardo y prevención personal. Al ser esta una necesidad primordial en la vida cotidiana de cada individuo, así como a su vez la viabilidad para un avance de mayor alcance y repunte en sus actividades laborales, por lo cual es análogo el progreso en los equipos de protección personal y sus requisitos sanitarios básicos para un buen uso, así como la implementación de programas de prevención y fomento a la salud y el riesgo laboral. Damos pauta al tema definición de uso, tipo y características de equipo de protección personal ante agentes tóxicos y biológicos, impartido por el Dr. Jalil González Valadez. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Está cursando la especialidad en epidemiología en el Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan Menchaca, avalada por la Universidad de Guadalajara. Es profesor cotitular del curso de Anatomía Patológica en las licenciaturas en Medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como en la Universidad St. Luke School of Medicine. Es instructor especializado en cursos de manejo prehospitalario y avanzado de paciente quemado en la Fundación Michun y Mau para niños quemados. Tiene publicados 5 artículos, así como ha participado en colaboración de libros, guías y manuales. Los dejamos con el Dr. Jalil González Valadez. Hola a todos, muy buenos días. Yo soy el Dr. Jalil González Valadez. Yo estoy actualmente haciendo el último año de la especialidad en epidemiología en el Hospital Civil de Guadalajara. Yo egresé como médico cirujano en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México y pues bueno, soy docente de medicina desde hace mucho tiempo, sobre todo en los módulos de enfermedades infecciosas y de inflamación a los alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad St. Luke School of Medicine. Agradezco antes que nada a la licenciada Casas por esta invitación en este magno evento en las 15ª jornadas o en este Congreso Internacional de Esterilización y Desinfección Hospitalaria. Es importante aquí el contexto, como nos está comentando en la pantalla, ¿no? El contexto profesional de esterilización en situaciones de crisis. Y el tema que les voy a compartir el día de hoy, espero que sea de mucho provecho para ustedes, que puedan entender que el equipo de protección personal es sumamente crucial para que nosotros podamos tener una seguridad adecuada y no tengamos ese riesgo, que disminuyamos los riesgos de que podamos infectarnos a lo mejor, o que tengamos una lesión, por ejemplo, ¿no? Con alguna sustancia química, sobre todo al personal que elabora en las centrales de esterilización. El tema que les voy a dar el día de hoy, pues, es definición de uso, tipo y características del equipo de protección personal ante agentes tóxicos y biológicos. Es importante saber que el equipo de protección personal, como les había comentado, depende de muchas cosas que ahorita vamos a ver. Yo quiero comenzar con esta imagen, que es campañas que tenemos cuando se celebra el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se celebra el 17 de septiembre del 2000, bueno, se celebró, perdón, el año pasado, ¿no? Del 2020. Entonces, como tenemos aquí esta frase de esta campaña que comenta mucho sobre personal sanitario seguro, tenemos pacientes seguros. Entonces, si yo como trabajador, como profesional de la salud,
tengo una seguridad correcta, utilizo mi equipo de protección personal correcto, conozco los riesgos que a los que me estoy enfrentando, conozco el tipo de protección que debo de utilizar, porque no va a ser lo mismo que utilice un cubrebocas, por ejemplo, normal, de 2 capas, de 3 capas, si voy a atender, por ejemplo, a un paciente con tuberculosis, no en el sentido de las enfermedades infecciosas, porque no voy a tener una seguridad correcta, ya que la tuberculosis pues requiere de un respirador N95, que es un respirador de alta eficiencia. Entonces, estas imágenes son muy bonitas, son muy descriptivas de esta persona que tenemos del lado izquierdo, que está tomando un exudado, que va a tomar un exudado nasofaringeo. Está colocada la persona en esta posición para poder tomarlo, y esta persona, este trabajador de la salud, pues tiene su careta que está protegiendo su cara, sus ojos, tiene la mascarilla. En este caso, este es un respirador N95, tiene su bata de manga larga desechable y sus guantes, ¿no? Entonces, esto es aterrizándolo más adelante. Ahorita vamos a ver el equipo de protección personal ante algunos agentes tóxicos y algunos agentes biológicos, por ejemplo. No nos vamos a detener tanto en esto, porque realmente lo que vamos a aterrizar ahorita es en la central de esterilización, qué tipo de material o qué tipo de equipo de protección personal vamos a emplear. Bueno, el equipo de protección personal ante agentes tóxicos y biológicos, como les comentaba, hay que saber primero que el equipo de protección personal va a ser una fuente principal de protección para los trabajadores de emergencia, recuperación y en cualquier ámbito hospitalario, ¿no? Aquí tenemos que el equipo de protección personal va a estar encaminado a las diferentes situaciones o a las diferentes emergencias sanitarias. En este sentido, por ejemplo, si tenemos inundaciones, hay que saber cómo voy a utilizar yo mi equipo de protección personal para poder andar en estas inundaciones, por ejemplo, en el agua que está contaminada, los huracanes y tornados también, qué tipo de equipo de protección personal voy a utilizar, incendios también, en electricidad, en colapsos estructurales, cuando hay situaciones, ¿no?, que utilizan terrorismo como arma biológica. Hay que saber también qué tipo de armas biológicas están utilizando, en fin. Terremotos, temperaturas extremas y enfermedades. Entonces, cada enfermedad hay que saber el mecanismo de transmisión para que yo pueda saber, o más bien para que yo pueda implementar este equipo de protección personal. ¿Cuáles son los objetivos de la protección? Pues bueno, estos objetivos, tanto en estas situaciones de emergencias sanitarias, también en la parte de la central de esterilización, pues hay que proteger a nuestros trabajadores de los peligros físicos, de los peligros químicos, de los peligros biológicos también. Entonces, en el sentido de esta protección, sobre todo aquí que tenemos en este cuadrito de 4 categorías, es para poder nosotros saber qué equipo de protección personal yo voy a utilizar. Pues es importante saber que estos microorganismos, cómo se están transmitiendo, cuál es la vía de entrada, porque si yo, por ejemplo, aquí tengo que las 4 categorías en las cuales puede ingresar este bicho, pues tenemos que puede ser por inhalación, puede ser por contacto dérmico, puede ser por ingestión y por membranas mucosas. Entonces, la inhalación, por ejemplo, si un paciente que está infectado de COVID, por ejemplo, ¿no?, de la COVID-19, que actualmente pues continuamos en pandemia, no hay que olvidarlo, seguimos todavía en esta emergencia sanitaria. Como les había comentado, hay enfermedades infecciosas que requieren saber qué equipo de protección personal, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de otra enfermedad que habíamos comentado, puede ser tuberculosis, ¿no? Entonces, si el mecanismo de transmisión es por inhalación, pues debemos de tener, además de todo el equipo que debemos de colocarnos, ¿no?, los gogles o la careta o el N95 en este caso, o un respirador que tenga un equipo en el cual te va a permitir que tengas aire nuevo, por ejemplo, un filtrado, que tengas tu equipo de material de guantes, ¿no?, por ejemplo. Entonces, todo esto hay que saberlo de acuerdo al mecanismo de ingreso de estos patógenos. Por ejemplo, contacto dérmico, también por contacto que se puede absorber a través de la piel, que esto es muy importante ahorita
que veamos tanto inhalación y como en general estas 4 son también aterrizadas en la central de esterilización, porque existen diferentes desinfectantes, por ejemplo, sobre todo desinfectantes de alto nivel, que requieren esta protección para que no se puedan absorber a través de la piel. Yo también he dado muchos cursos, eso no se los comenté, con relación al manejo avanzado del paciente quemado en el primer nivel de atención. Y pues también hemos visto quemaduras, ¿no? Quemaduras de sustancias químicas, ¿no? Los trabajadores que se encuentran también en estas áreas donde están trabajando con químicos, pues, por ejemplo, el fenol o, por ejemplo, el ácido fluorhídrico, que este ácido fluorhídrico es sumamente importante porque tiene una repercusión, pues, sobre todo en los canales de calcio, y sabemos que los canales de calcio, pues, son importantes para la parte del funcionamiento metabólico y también para el funcionamiento de la contractibilidad cardíaca y de los músculos. Entonces, esta sustancia química, al momento de absorberse en la piel, pues va a tener esta absorción de esta sustancia, va a bloquear los canales de calcio y pues el paciente va a tener complicaciones, ¿no? Entonces, todo esto es importante que lo tengamos muy en consideración para aterrizar el equipo de protección correcto, ¿no? En el caso de ingestión, pues bueno, puede ser raro, ¿no? Que alguien tome una botella y ingiera por accidente, pero puede pasar, ¿no? Y por membranas mucosas igual, al momento que haya alguna salpicadura con fluidos, ¿no? Con fluidos corporales que lleguen a caer en mis ojos, o que tenga yo, a lo mejor me corté ayer preparando un sándwich, me corté, tengo una herida abierta, puede ingresar también por membranas mucosas, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes representativas de los coronavirus y aquí del ébola, ¿no? Que hay que saber cómo se transmiten estos para saber el equipo de protección que debemos utilizar. Bueno, entonces de protección ocular vamos a dividirlo en estos apartados. Debemos de tener una protección ocular, debemos de tener una protección dérmica también, una protección respiratoria. Entonces, esta protección ocular es importante porque tenemos un riesgo de exposición alta a todos estos o todas estas sustancias o todos estos agentes externos, ¿no? Por ejemplo, el polvo, que también el polvo pues tiene muchas sustancias irritativas. Aparte de sustancias irritativas, puede tener microorganismos que pueden ingresar a nuestro cuerpo a través de las membranas mucosas. En este caso, pues el ojo es una de ellas. El metal y el vidrio también es importante que, bueno, tengamos esta protección, como lo tenemos aquí del lado derecho, a químicos, a temperaturas extremas, ¿no? O más bien a líquidos extremos o que estén muy calientes, por ejemplo, y a fluidos corporales, como les había comentado, en el caso de sangre, por ejemplo, de vómito, de heces, etcétera. Entonces, todo esto hay que saberlo porque debemos de tener una correcta protección ocular. De protección auditiva, realmente lo que nos dicen los Centros de Control de Enfermedades, los CDC, es importante tener esta protección auditiva si es que, sobre todo, vamos a trabajar en lugares donde existe ruido muy extremo, ¿no? Al momento de tener una clasificación de decibeles, o si están trabajando en la elaboración de algunas de estas sustancias que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, sustancias químicas que son ototóxicas y, por ejemplo, en este caso, si en la industria farmacéutica se está en la parte de la elaboración de estos medicamentos, estos antibióticos como tenemos aquí, que son los aminoglucósidos, que también, además de ser ototóxicos, también pueden ser nefrotóxicos. Hay que tener consideración de esta protección. Sobre todo, estos van a ingresar a través de absorción, ¿no? A través de la absorción a través de la piel y que pueden dañar el oído. Entonces, por eso hay que saber el equipo de protección personal que debemos utilizar, los tipos de guantes. Aquí tenemos ejemplos de algunos que les había comentado: streptomicina, gentamicina, tetraciclinas, por ejemplo, diuréticos, furosemida, etcétera, algunos analgésicos, antipiréticos. Y aquí, sobre todo, ponemos énfasis en los solventes. Por ejemplo, aquí tenemos todas estas sustancias que no las voy a leer todas, pero tolueno, por ejemplo, es de las que se absorbe mucho en la piel, además de las otras. Nitrilos, metales o compuestos pesados, mercurio, germanio, etcétera. Entonces, hay que saber el equipo de protección personal y, bueno, la protección dérmica pues se va a basar en 5 puntos importantes, ¿no? Primero es el peligro que tenemos de absorción
en la piel al momento de, por ejemplo, manejar sustancias tóxicas o fluidos corporales, como les había comentado. El material, el diseño, la durabilidad, la comodidad y la funcionalidad también es importante. Hay que estar cómodos al momento de que desempeñemos nuestras actividades diarias, pero aparte de esta comodidad, pues debemos de tener que ser eficiente, ¿no? No voy a utilizar una ropa o un equipo de protección pues que se me vea bonito o que sea pues muy cómodo y deje a un lado lo que me tiene que proteger, ¿no? O sea, siempre y cuando cumpla con estas características que habíamos dicho de nuestra barrera y de nuestra protección y además pues le añadimos todo esto, pues es importante, ¿no? Tamaño de los microorganismos también, las propiedades químicas del tejido, es decir, si este material con los cuales se utiliza las batas, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿no? De manga larga, de manga corta o este tipo de traje Tyvek, pues que sobre todo se utilizó mucho en la pandemia, ¿no? De la COVID-19, pero eran realmente bastante incómodos en zonas en las cuales, por ejemplo, yo que vengo de Guadalajara, en la parte de clima, pues es muy caliente, entonces pues también son muy incómodos, son horas de jornadas largas, entonces hay que ver lo mejor también para nuestros trabajadores. Como les decía, si son repelentes o el tamaño de los poros es adecuado para que no se pueda traspasar, por ejemplo, que no tengamos el riesgo de que se traspase y de que se absorba nuestra piel. Y por último, los factores externos que pueden afectar la efectividad de la prenda, como la temperatura, las condiciones físicas y químicas, que ya les había comentado acerca de ello. La protección respiratoria, existen en el mercado muchísimos componentes de este tipo de apartado de protección respiratoria, muchos respiradores. La funcionalidad que tienen estos, el objetivo de ellos aquí es crítico. Aquí como tengo esta imagen de alerta, este es uno de los puntos del equipo de protección críticos o más importantes, ¿no? Digo, no dejo de lado los otros, pero esto es importante tenerlo mucho en consideración porque debemos de tener una protección respiratoria. Hay muchas sustancias químicas que pueden ser volátiles, hay muchos microorganismos que ingresan a través de vía respiratoria, ¿no? Entonces, esto es importante, tener una protección frente a patógenos respiratorios. Tenemos estos N95 que tienen una certificación NIOSH, que es este Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. Esta certificación que tienen, pues es una certificación que cumple con los estándares de calidad para que nosotros tengamos una protección efectiva. Entonces, este N95 quirúrgico, pues es importante aquí que lo conozcan, es así de este color azul. Este otro N95 también, pues que es muy conocido también, que se utilizó mucho en esta pandemia, y otros N95 que son de concha o que son más cerrados, unos que tienen una válvula externa, por ejemplo. Estos respiradores también que son N95 que tienen filtros externos, y estos filtros pues purifican también lo que está entrando aquí al momento de respirar nosotros el aire, y que estos filtros pues tienen un periodo de durabilidad que se tienen que estar cambiando también. Entonces debemos de saber qué tipo de respirador voy a utilizar, y este otro pues es un respirador completo que te cubre toda la cara, pues parece aquí una escafandra, que tiene un tubo aquí conectado que te va a permitir esta máquina tener un recambio del aire que estamos respirando, el aire que entra, el aire que inhalamos, para que sea limpio, para que sea un aire seguro. Depende de diferentes situaciones, ¿no? De diferentes sustancias, por ejemplo, en el caso de glutaraldehído, en el cual no tengamos un área segura de ingeniería que esté teniendo esta ventilación o que esté teniendo estos procesos adecuados, pues bueno, debemos utilizar esto, ¿no? En el caso de algunas otras enfermedades infecciosas también. Bueno, ahora sí, aterrizando, ya que vimos estos componentes del equipo de protección en el sentido de enfermedades infecciosas, en el sentido de desastres, por ejemplo, aterrizándolo en la central de esterilización, pues bueno, tenemos lo siguiente. Si nosotros en esta central de esterilización, sobre todo los que nos están escuchando alrededor de los países invitados, no puedo decir alrededor del mundo, es importante saber que si yo en esta central de esterilización o en el proceso o en una unidad de esterilización en donde se están llevando a cabo, por ejemplo, procesos de desinfección de alto nivel,
Antes de llegar acá, pues sabemos que en una central de esterilización debemos de tener un flujo correcto de entrada, un flujo correcto de ingreso hacia esta zona, el equipo, la ropa adecuada que tengo que utilizar para estos procedimientos, de que no debemos de tener consumo de alimentos, por ejemplo, en estas centrales, ¿no? En donde, pues obviamente, los procesos que estamos llevando a cabo ahí de limpieza, de la preparación, del secado, del lavado, pues hasta llegar hasta desinfección de alto nivel y la esterilización, pues deben de ser seguras, porque esto, en este sentido, queriendo agregar aquí un paréntesis, las infecciones asociadas a la atención de la salud tienen un grave impacto, ¿no? En materia de salud pública. Existen costos muy elevados en los pacientes que, por ejemplo, no se llevaron a cabo estos procesos de desinfección, y si yo, por ejemplo, como trabajador no utilizo el adecuado equipo de protección personal, me expongo con un riesgo muy alto de contraer, por ejemplo, alguna enfermedad, porque también hay en estos procesos o en estas centrales de esterilización, pues existen proteínas que se quedan ahí, proteínas patógenas, por ejemplo, en el caso muy particular de proteínas priónicas, que también son importantes que tengamos en cuenta, que se pueden quedar ahí, ¿no? Por ejemplo, en el material quirúrgico que se intervino en el paciente. Entonces, también existen fluidos corporales, existen agentes patógenos, existen también sustancias químicas, ¿no? Entonces, si yo no hago un equipo de protección, si yo no tengo un equipo de protección personal correcto, pues evidentemente, pues yo voy a enfermarme, ¿no? Y entonces eso va a tener una repercusión de ese personal de salud que está atendiendo esta parte, pues va a haber un rezago, yo me voy a enfermar, por ejemplo, va a haber discapacidad. Entonces, debemos de tener siempre esta parte o en esta consideración de tener un equipo de protección personal correcto. Entonces, en esta central de esterilización, pues bueno, si vamos a utilizar alguna desinfección de alto nivel, recordando que la desinfección de alto nivel es un proceso que lleva a la destrucción de todos los microorganismos vegetativos, tanto de micobacterias, de virus pequeños que no tienen en su membrana externa lípidos, virus medianos que también son lipídicos, y esporas de hongos, por ejemplo, y en algunos casos, pero no todas, esporas bacterianas. No elimina la gran cantidad de lo que queremos eliminar en el proceso de esterilización, ¿no? Pero si una desinfección de alto nivel te cubre todo esto. Hay que entender que una desinfección de alto nivel jamás va a sustituir el proceso de esterilización. Entonces, sabemos aquí que los procesos a los que vamos a someter a el equipo médico, ¿no? A los dispositivos médicos, pues va a depender mucho de el equipo, o más bien de los criterios de Spaulding, que ya son criterios de hace mucho tiempo, pero que se siguen utilizando actualmente, ¿no? Por ejemplo, los dispositivos que son críticos, los dispositivos semicríticos y los que no son críticos. En este sentido, los semicríticos requieren una desinfección de alto nivel, los críticos una esterilización, y los no críticos pues requieren un proceso de desinfección de bajo nivel, ¿no? Sobre todo los que requieren desinfección de alto nivel, pues son los endoscopios que se van a utilizar en estos procedimientos de hacer endoscopías, etc. Teniendo acá un poquito de los antecedentes de los desinfectantes de alto nivel, pues tenemos el glutaraldehído, el ortoftalaldehído, el ácido paracético y el peróxido de hidrógeno. Entonces, cada uno de ellos tiene una función importante y cada uno de ellos va a tener un equipo de protección adecuado y correcto. El glutaraldehído, pues bueno, tenemos estos 6 puntos de manera general para que los tengan en cuenta, que se ha utilizado este glutaraldehído por más de 30 años como desinfectante de alto nivel. Es ampliamente utilizado para el procesamiento de los endoscopios. Es un dialdehído saturado que su mecanismo de acción es que altera el ARN y el ADN y la síntesis proteica de estos patógenos, ¿no? Que ya habíamos comentado. Es muy efectivo, es de bajo costo, no daña los endoscopios, siempre y cuando nosotros tengamos siempre las indicaciones del fabricante para saber si se va a utilizar glutaraldehído o no. Es también efectivo para accesorios o equipamiento para el procesamiento automático, tiene excelente actividad biocida y es efectivo en presencia de materia orgánica. Sin embargo, es importante saber que la materia orgánica se tiene que remover antes de poder someter a un proceso de desinfección de alto nivel, que seguramente es lo que han estado hablando sobre esto, ¿no?
Entonces, tiene desventajas, obviamente, también tiene ventajas y desventajas, ya hemos dicho las ventajas, pero una de estas desventajas es que pues, tiene propiedades irritantes, sensibilizantes, que puede tener problemas alérgicos en la piel, en los ojos, dermatitis, conjuntivitis. Algunas personas pueden llegar a tener una sensibilidad muy aguda, enrojecimiento de la piel, irritación ocular, tanto de las membranas pues, que se encuentran en el ojo o a nivel nasal. Pueden experimentar dolor de cabeza, estornudos. Esta sustancia se absorbe a través de inhalación, también por ingestión y a través de la piel. Entonces, ahorita vamos a ver qué equipo de protección personal yo voy a tener que utilizar. También puede generar un rash cutáneo, náusea, dolor de cabeza, etcétera, de acuerdo a la dosis y al tiempo de exposición. Los residuos de glutaraldehído, pues bueno, luego de un enjuague insuficiente pueden generar a través de la absorción de la piel colitis en pacientes, diarreas sanguinolentas y pues calambres abdominales. Otras desventajas, pues que va a generar una coagulación de las proteínas con formación de biofilm. Sabemos que el biofilm es un componente pues bastante resistente que se adhiere a estos equipos médicos, ¿no? Entonces va a ser muy difícil de eliminar todas las micobacterias, sobre todo las micobacterias atípicas dentro del tiempo de contacto establecido. Por eso pues es crucial que sepan estas desventajas. Ahora bien, ¿qué equipo de protección personal tenemos? Pues bueno, aquí vamos a clasificarlo, como habíamos dicho, tanto para piel, una protección ocular y una protección respiratoria. Entonces, de este lado, pues tenemos el equipo que vamos a utilizar, ¿no? Si empezamos de manera cefalocaudal, pues debemos de tener una protección ocular con gafas a prueba de salpicaduras o gafas de seguridad con protección facial completa, que son unas gafas que tienen completamente cerrado, ¿no? Como se puede decir que son unos gogles, aquí tenemos estas gafas que son a prueba de salpicaduras, para que esas sustancias no ingresen a los ojos y que no se puedan absorber y tengamos repercusiones clínicas. Luego seguimos en la parte de protección de la piel. Debemos utilizar una bata desechable como tenemos aquí, que sea de manga larga, que sea impermeable a fluidos y que esté bien ajustada a las muñecas. Eso es muy importante, que cubra la mayor parte de nuestro cuerpo para que evitemos o que tengamos esta disminución del riesgo del contacto y absorción a través de la piel. Vamos a utilizar también guantes que lleguen hasta el codo, es lo que recomienda aquí este Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, que es la NIOSH, que ya les había explicado anteriormente, ¿no? Estos guantes, ¿cómo tienen que ser? Pues deben de ser impermeables al glutaraldehído. Ellos recomiendan que sean de caucho butílico de nitrilo. En caso de que tengamos una exposición prolongada, sobre todo a los trabajadores que se encuentran fijos, ¿no? En este sentido de hacer esta desinfección de alto nivel con glutaraldehído. Ahora bien, la protección respiratoria, bueno, si corremos el riesgo como trabajadores de esta central de esterilización o esta central de procesamiento de endoscopios de exposición a vapor del glutaraldehído, como ya hemos dicho, se absorbe a través de la inhalación, pues hay que utilizar este respirador purificador de aire de media cara o de cara completa con cartuchos de vapor orgánico, que son los que tenemos acá, y que tengan respiradores con suministro de aire con recambio constante. En dado caso que los sistemas de ingeniería, como les había comentado, no son óptimos para el trabajo de este glutaraldehído. Ahora bien, el ortoftalaldehído pues es un desinfectante altamente efectivo y se utiliza al 0.55% y tiene una actividad biocida y se debe a la interacción con aminoácidos y proteínas del microorganismo. Es efectivo, ya habíamos dicho, contra bacterias, hongos, parásitos y micobacterias, ya que tiene la funcionalidad de cumplir como un desinfectante de alto nivel. Tiene un pH alrededor de 3 y 9, no requiere activación. Hay algunas sustancias que requieren una activación antes del uso recomendado y del tiempo también, que puede ser variable. Tiene estas ventajas y desventajas, no vamos a leerlas todas porque no se me hace didáctico, pero sí vamos a leer las más importantes, ¿no? Las ventajas, pues tenemos que es de rápida acción, tiene una excelente actividad microbicida, como ya habíamos comentado, no requiere activación, tiene un olor no significativo, y en el aspecto de las desventajas, pues que va a manchar la piel, que también se puede absorber a través de la mucosa, es más caro que el glutaraldehído también. Hay que ver estas condiciones de si se va a utilizar el glutaraldehído o el ortoftalaldehído, y es un potencial irritante de ojos, piel, nariz y otros tejidos. Pues bueno, ¿qué equipo de protección personal vamos a utilizar en este uso del ortoftalaldehído? Pues ya otra vez empezando de protección ocular, pues unas gafas a prueba de salpicadura, al igual que el glutaraldehído.
La piel, igual vamos a utilizar una bata desechable que sea impermeable a los fluidos, que tenga manga larga, que nos llegue a cubrir la mayor parte del cuerpo, las muñecas. Y los guantes recomendados aquí, a diferencia de los otros que habíamos dicho que era de butilo, de nitrilo, pues aquí son los guantes de cloruro de polivinilo y de caucho de nitrilo o butílico también. Entonces, esta sería una protección ideal de los guantes que vamos a utilizar al momento de emplear o al momento de manejar esta sustancia química. Y de protección respiratoria, pues una protección de nariz, que tengamos una protección, como dicen ellos, esta NIOSH, una protección de nariz, de boca, nada más. El área evidentemente tiene que estar bien ventilada porque pues es una sustancia que puede ser volátil. El ácido peracético, pues es un agente oxidante que tiene un olor fuertemente avinagrado, es un olor muy característico, es una solución que es incolora, que es ligeramente amarilla, es un biocida que mantiene su eficacia aún en presencia de materia orgánica, pero recordando de nueva cuenta que no vamos a tener una desinfección adecuada ni una esterilización sin antes haber llevado un proceso de limpieza. Igual las ventajas y desventajas, leemos las más importantes, decimos las más importantes, ¿no? Que es la eficiencia significativamente mayor a temperaturas más altas, es una sustancia que tiene una rápida acción esporicida, no fija los tejidos a la proteína y no permite la creación de biofilms, ¿no? Que permite esto disminuir la capacidad de la biocarga. Y las desventajas, pues tiene un inconveniente importante aquí, que el potencial de incompatibilidad de diferentes materiales, pues no va a cubrir a todos los materiales que vamos a utilizar, ¿no? O sea, por ejemplo, el recubrimiento anodizado de aluminio se torna opaco, puede dañar algunos equipos también, entonces es importante leer siempre las condiciones del fabricante, ¿no? Para qué equipos sí se va a utilizar y para qué equipos no. Es más caro, ¿no? También es más caro que los otros que ya habíamos comentado. Y el equipo de protección personal que debemos utilizar, pues es una bata. Aquí sí nos dicen ellos que la bata es desechable, que tiene que ser impermeable a fluidos, no nos especifica si tiene que ser una bata que nos llegue hasta las muñecas y demás, ¿no? Pero como habíamos comentado, sí es importante también tener la protección más completa de nuestro cuerpo. Puedes utilizar una bata como tenemos aquí o una bata con manga larga. Los guantes recomendados, pues aquí también nos hacen mucho hincapié en cuanto a las recomendaciones del fabricante, ya que la permeabilidad de la gente puede variar, sobre todo en el tiempo de exposición, ¿no? Y en protección respiratoria, lo mismo que la pasada sustancia, pues protección de nariz y que el área pues esté bien ventilada. Entonces, el peróxido de hidrógeno, aquí aterrizando este tercer desinfectante de alto nivel, pues bueno, el mecanismo de acción de este peróxido de hidrógeno pues va a actuar mediante producción de radicales libres de hidroxilo, que el objetivo de este peróxido de hidrógeno es que van a dañar las membranas lipídicas de los microorganismos, van a alterar el ADN y algunos otros componentes del componente celular. Va a ser efectivo, como ya habíamos comentado, con las características de los desinfectantes de alto nivel. Puede ocurrir toxicidad ocular, también puede producir colitis pseudomembranosa por un mal enjuague de este desinfectante. Entonces, quiero que les quede bastante claro, que sepan o que sea muy provechoso, que haya sido muy provechoso todo esto para ustedes, porque es importante que sepan cómo actúan estos desinfectantes de alto nivel, cuál es el riesgo de exposición química, nosotros qué sintomatología podemos tener si no tenemos un adecuado equipo de protección personal. Si, por ejemplo, veo ahí el peróxido de hidrógeno y digo, pues no pasa nada, lo voy a tocar sin guantes, pues no va a tener repercusiones, pues sí, miren, podemos tener muchas repercusiones que pueden ser incluso graves, entonces tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿no? Y por último, no daña pues los lentes ni artículos de plástico, pero sí puede oxidar los artículos metálicos. La protección, que nos recomienda esta guía que tenemos aquí, pues va a ser, como ya lo habíamos manejado, que sean lentes aquí a contra de salpicaduras o unos gogles, por ejemplo, podemos utilizar incluso careta. Debemos de utilizar esta bata de manga larga que ya habíamos comentado, esta bata impermeable a fluidos, y los guantes aquí en específico, a diferencia de los otros, es que sean guantes de goma de neopreno, que sea repelente o a prueba de líquidos, ¿no? Y la protección respiratoria, igual hay que tener la protección de la nariz, de la boca, para evitar que ingrese a través de esta vía y que el área esté bien ventilada.
Bueno, como conclusiones tenemos aquí 4 puntos importantes que me parecen fundamentales en la práctica diaria de ustedes, sobre todo como profesionales de la central de esterilización, o a todos los demás compañeros que, por ejemplo, se encuentren trabajando en diferentes hospitales y que tengan que ver sobre todo esto, porque es un equipo multidisciplinario en el cual debemos de conocer qué es lo que está pasando. Si hubo, por ejemplo, algún proceso que no fue correcto, pues debemos de ver qué es lo que está pasando, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, existiera un brote, actúa epidemiología, actúan diferentes otras autoridades en este caso de tener estas complicaciones, ¿no? Pero bueno, un punto importante es que la seguridad del paciente y del personal pues son indicadores de calidad. Es importante que si nosotros estamos bien capacitados, estamos bien entrenados, pues todo esto, como tenemos aquí en este punto, pues el equipo de protección personal va a hacer que disminuyamos mucho el riesgo de exposiciones a múltiples factores externos, tanto químicos, físicos o biológicos. Y el punto 3, como tenemos aquí, pues garantiza el correcto funcionamiento de la esterilización y de la desinfección de alto nivel. Si yo no sigo, evidentemente, estos procesos de equipo de protección personal, si yo no sigo los procesos correctos, pues vamos a tener equipo no seguro y, por lo tanto, vamos a tener una infección asociada a la atención de la salud, por ejemplo, por un mal funcionamiento de esta central de esterilización, ¿no? Entonces, todo esto es, como habíamos dicho, de las campañas del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, influye mucho en que tengamos personal y pacientes seguros e indicadores de calidad. El último punto es que la capacitación continua, ya les había comentado, del personal, en este caso del equipo de protección personal, es pilar para el correcto procesamiento del correcto proceso que vamos a desempeñar en estas áreas, que el personal se sienta que está siendo tomado en cuenta todo el tiempo, y además de dar una retroalimentación positiva e identificar, ¿no?, áreas de mejora, pues son puntos importantes por los cuales nosotros podemos establecer este correcto funcionamiento. Y pues estos congresos, sobre todo este magno evento, pues evidentemente sé que va a ser trascendental, porque la capacitación constante es importante para todos ustedes, y espero que todas estas pláticas o todos estos tips, por así decirlo, sean importantes en su práctica diaria. Yo con esta lámina me despido. Aquí les dejo mis datos de contacto si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren, no sé, tener comunicación o tener algunos artículos y demás. Aquí está mi correo electrónico y mi número de teléfono para cualquier duda o aclaración. No sin antes, ya por último, agradecer a la licenciada Casas por esta invitación, y agradezco enormemente esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos. Doctor Jalil, a nombre del comité organizador del 15º Congreso de Esterilización y Desinfección Hospitalaria, le doy las gracias. Estamos muy satisfechas con la información que usted nos hizo favor de preparar para nuestro auditorio, porque además es información muy específica y además muy enfocada hacia no solo lo que tenemos que cuidar para el paciente, para protegerlo, para prevenir la infección, sino también como trabajadores de la salud, lo que tenemos que cuidar para poder seguir dando el servicio de calidad que nuestras instituciones esperan. Le agradecemos y esperamos volver a contar en otra ocasión con su experiencia y su conocimiento. Muy amable, doctor. Muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, y nos vemos próximamente. Hasta luego. Gracias.